de la Universidad de Heidelberg, profesor titular de la Universidad de Chile en psiquiatría, miembro de la Academia Chilena de Medicina, también trabaja en la Universidad Diego Portales. Otto Dörr nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Soy optimista porque quiero que tratemos un montón de temas Bien. en tan poco tiempo. Pero partamos por la salud mental en Chile. Yo leo algunas cifras que Chile, según la Organización Mundial de la Salud, es uno de los países con mayor carga de proporciones por enfermedades psiquiátricas, 23,2%. Depresión, trastornos por consumo de alcohol, ocupan el primer y segundo lugar en las discapacidades entre adultos. ¿Qué está pasando con la salud mental en nuestro país? Y el otro factor, que yo diría que es el más importante, es el consumo de alcohol y drogas. Tenemos una cifra muy alta, no sé si la más alta del mundo, en consumo de marihuana a nivel de la población. Es cercano al 15%, comparado con Argentina, que tiene el 8%, y Perú, que tiene el 2%. Eso, imagínense, la población en general tiene que descontar a los ancianos, a los recién nacidos, qué sé yo, a todo el mundo que no por ningún motivo va a consumir. Entonces, tengo una cifra de la Universidad de Londres, que dice que el 40% de los chilenos reconoce consumir marihuana. Así es. Exactamente, en escolares es 38,9, o sea, 40% prácticamente reconocido, lo que es la cifra más alta que existe, que se conoce. ¿Por qué los chilenos son tan drogadictos? Perdone que le haga la pregunta de forma tan brutal. ¿Cuál es la causa de todo esto? Difícil pregunta. Yo creo que hay muchos factores históricos. Después de cuando llegó la democracia vino una especie de destape, entre comillas, había una cierta permisividad general y luego una errada campaña pro legalización de la marihuana. ¿Y por qué ese es un factor? Porque el aumento entre el 2009, que empezó esta campaña pro legalización, y hoy, o sea, 8 años, ha sido del orden del 400% en alumnos de octavo básico, del 300% en primero básico, del 200% en segundo y tercero, y del 100% en los de cuarto medio. Primero, segundo, tercero y cuarto medio. O sea, tenemos un aumento dramático del consumo desde que empezó la campaña pro legalización. No hay ninguna conciencia del peligro y del daño que hace la marihuana. Una cosa es que si usted legaliza la marihuana, el mensaje que está enviando es que la marihuana no es dañina. Y eso es falso, porque es sumamente dañina. Daña la capacidad de concentración, la capacidad de atención, la capacidad de retención, la inteligencia, la memoria y sobre todo la iniciativa. Entonces, a la gente que está a favor de la legalización, habría que decirle, mire señor, bien, pero legalicemos todas las drogas, porque entonces no hay ningún mensaje. Pero en ese caso yo pondría la condición de que se legalizara, se prohibiera todo, incluido el alcohol y el tabaco, hasta los 21 años. Después de los 21 años la gente tiene que hacerse responsable de su cerebro, pero ya va a saber lo que hace. En cambio, a los 14 o a los 13 no sabe lo que hace y no sabe el daño que eso le está produciendo. ¿¿Cuánto se requiere consumir marihuana? ¿Cuánto tiempo para que produzca daño? Un cigarrillo de marihuana hace daño. Uno. La marihuana, no hay ningún cigarrillo bueno, porque se queda dando vueltas un mes en la sangre. Un mes. No es la sangre, es lipofílico, o sea, y el cerebro está hecho fundamentalmente de lípidos, de grasas. Entonces es absorbida por el cerebro y se queda ahí hasta un mes. Imagínense lo que significa fumar todos los fines de semana o todos los días. ¿Y después de cuánto tiempo se produce un daño permanente, irreversible? Mire, el daño es mayor mientras más temprano es el comienzo del consumo. Hay un trabajo que es incuestionable, que se hizo con personas de Australia, Estados Unidos e Inglaterra, que se siguió durante 30 años a 1.000 consumidores. Y se pudo comprobar que había un descenso de inteligencia en promedio de 10 puntos. 10 puntos es tanto, que significa que usted de inteligencia normal
va a quedar oligofrénico, debe aumentar. O de inteligencia brillante va a quedar normal. Fuera de eso había un descenso social, laboral, aumento de la delincuencia, etcétera, etcétera. O sea, el daño es brutal. ¿Por qué está enferma la juventud chilena? Porque no tiene valores. Su valor es la entretención, el fan de los americanos, ¿no? El carrete que llaman acá. Ese es el norte de ellos, cómo salir y tomar hasta quedar inconscientes, en lo posible. Esas experiencias no dejan ninguna huella. Es interesante lo que pasa con las drogas y con el alcohol también. Yo recuerdo un paciente en la época del hipismo, cuando llegó la droga a Chile por primera vez en los 70, haber tenido pacientes que tenían toda una ideología, en fin, que había que vivir con la naturaleza y ser sanos y trabajar poco, en fin, ¿no? Después tuvo una hepatitis, tuvo que dejar las drogas, y después de la hepatitis cambió, ¿no? Como persona. Habían transcurrido 7 años. Y cuando uno conversaba con él, esos 7 años no existían. No había ninguna experiencia que hubiese dejado huella en él, nada. Y era como si hubiera conectado de nuevo con el Pedro, imaginemos que se llamara, de hace 7 años atrás. O sea, la droga no deja ninguna experiencia. Eso que van a abrirse los niveles de conciencia y que van a llegar a profundidad, falso. No deja nada. Porque en primer lugar afecta a la memoria, entonces no queda la huella. Históricamente, polemizar sobre marihuana en Chile se reducía a discutir sobre los derechos individuales o a la persecución del delito. Pero en el último tiempo, esa controversia agregó un nuevo enfoque. Argumentos y testimonios empezaron a dar cuenta del alivio que la cannabis podía producir en ciertas enfermedades. Los expertos aseguran que esa asociación positiva entre droga y medicina ha provocado una enorme y peligrosa confusión. Veamos lo que dicen las encuestas que muestran cómo entre los jóvenes se ha instalado la idea que la marihuana no es peligrosa. Así, en 2 años, la percepción de riesgo cayó a la mitad, de 48 a 21%, y por contrapartida, el consumo entre adolescentes subió hasta un 30%. No hay ningún país en Latinoamérica donde la población escolar fume tanta marihuana como en Chile. En el siguiente reportaje, médicos y especialistas alertan sobre este tema que se ha instalado por igual entre los menores de edad, sin distinguir clase ni condición social. Elías Araf, psiquiatra infanto-juvenil de la Clínica Las Condes, trata casos de consumo de adolescentes todas las semanas. Con la campaña que se ha producido a favor de la legalización de la marihuana ha sido un desastre en términos de salud mental. Produce un daño tóxico importante que no es completamente reversible y, por otro lado, también genera daños a nivel emocional, que en caso de consumo importante puede llevar incluso a la muerte por suicidio. ¿Qué es lo que ve como característica tal vez común en estos grupos de adolescentes? Son jóvenes que no lo pasan bien y quieren pasarlo bien. Y para eso están las cosas que generan estímulos rápidos, que están asociadas en términos cerebrales con dopamina. Carrete, copete, drogas. El problema sería que muchas veces el consumo es incluso avalado por los propios padres. Yo he escuchado de que existe en este contexto de la baja percepción de los padres, situaciones en donde incluso el consumo comienza con la anuencia de los padres, como una especie de rito de iniciación. ¿Eso usted lo ha visto? ¿Existe? Eso lo hemos visto frecuentemente y eso es un desastre desde el punto de vista de la psiquiatría infantil. Son pacientes que son muy graves, que son pacientes que son muy difíciles de tratar. Chile registra 2 tristes récords. Uno, ser el mayor consumidor de marihuana a nivel escolar en América Latina. De 10 jóvenes, 3 señalan haber consumido en más de una oportunidad en el último mes. Y el otro es el consumo de alcohol entre los adolescentes. De 10, 6 dicen haber tomado regularmente. Para la doctora Annelies Dor, directora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile, el daño en el cerebro que produciría el consumo de drogas durante la adolescencia es irreparable. Entonces eso es lo que aquí en Chile ha sido una bomba Molotov, así
y que ha producido un exterminio de la mente de los jóvenes. Annelies trabajó en estudios que confirman que durante la adolescencia el uso de drogas como la marihuana afecta profundamente áreas relacionadas con la memoria, atención, ética y toma de decisiones. Parte del problema sería la percepción que se tiene de ciertas sustancias. Marihuana como medicina no existe. Por eso yo digo marihuana como medicina. Cannabinoides sí, pero marihuana no. Según Dorr, la marihuana tiene cerca de 500 componentes y tan solo uno presenta propiedades terapéuticas. Por ende, suponer que toda una planta es medicinal sería peligroso de exponer frente a la población escolar. Para probar sus temores, la doctora me invita a conocer los resultados de un estudio al que se le aplicó la técnica del neuroespectro, un conjunto de fotografías del cerebro de jóvenes consumidores versus jóvenes no consumidores. Este es un cerebro sano de los que no consumían. Se espera un poquito de azul en alguna zona, una hipoperfusión. Eso es esperable. Pero no salieron así los consumidores. Lo que tienen en común es que todas las semanas fuman al menos un pito. Y llevan hace 2 años fumando. Lo azul es que no hay irrigación. Esto es un cerebro de un joven que consume marihuana. Ustedes ven todas las zonas que no están funcionando. Efectivamente, el consumo de marihuana, cuando el cerebro está aún en etapa de desarrollo, afecta principalmente el área de la corteza prefrontal en el cerebro. Este daño irreparable repercute en la capacidad de los jóvenes en la toma de decisiones y en su capacidad de concretar proyectos en un futuro inmediato. Otro experto alarmado por el tema es el neurólogo Arnold Hopp de la clínica alemana, quien a diario recibe pacientes por consumo. Realmente en este momento tenemos una dramática disminución de la percepción de riesgo. Tras grabar durante algunas noches el consumo de drogas y alcohol por parte de adolescentes, quisimos compartir las imágenes con el doctor. Quizás que, ojo, ahí también hay microtráfico, ¿no? Y son cabros que... 14. Sí. A ver, eso tiene todo el aspecto de ser un coma etílico. Para el Dr. Hopp, la falta de apoyo, la depresión, el sentirse incomprendidos y poco queridos los llevaría a experimentar una profunda sensación de vacío. ¿Cree usted que se está poniendo en peligro a una generación? Lo vamos a pagar muy duro y muy caro como sociedad. Tenemos que recuperar como sociedad la convicción de que la marihuana en la adolescencia es dañina.